Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Three Guys, One Topic, que se llamará así si la gente no lo confunde demasiado con Two Girls, One Cup. Estoy aquí acompañado de mis amigos David Latorre y Alberto Altozano. El propósito de este podcast es plasmar todas esas conversaciones que tenemos en las que tratamos diferentes temas que nos pueden interesar o tienen incluso cierto trasfondo filosófico, para así poder registrarlas y escucharlas en algún futuro, o gestionar todas estas conclusiones interesantes a las que podemos llegar. Así que, por favor, me gustaría dar la bienvenida a Alberto Altozano, que va a presentar el tema de esta tarde. Buenos días, gracias Carlos por tu increíble presentación. Me ha sorprendido con toda esta parrafada que nos ha soltado. Ha sido precioso, la verdad, me ha encantado. Y bueno, espero que todos podamos sacar conclusiones muy bonitas en este podcast y futuros podcasts que venideros, esperemos. Esta vez no te has equivocado con mis apellidos, lo cual lo agradezco mucho. Y bueno, vamos a dar la bienvenida también a David Latorre, por favor. Creo que en este podcast vamos a empezar hablando sobre la autoevaluación. Y esto surge de una conversación que tuve con un profesor en una corrección de exámenes. Y básicamente me dijo que algunos profesores estaban de acuerdo con la idea de que los alumnos se evaluaran a ellos mismos. Es decir, ellos eran los que decidían si pasaban de curso o no. Y claro, creemos que podemos discutir bastante sobre este tema, porque no es nada que se pueda implementar, creo yo, en la sociedad actual. Básicamente porque no considero que las personas sean lo suficientemente maduras como para autoevaluarse. ¿Qué pensáis vosotros? También, antes de nada, me gustaría recalcar que como surgió esta conversación fue nosotros dos intentando rascar 0,2 puntos en un examen, porque nos parecía muy feo tener un 6,9 y no un 7. Pero bueno, caso aparte, eso, como bien ha dicho David, depende mucho del nivel de madurez que tenga la persona. Hay muchas personas que quizá no estarían preparadas para ello. Y quizá puede sonar como algo muy idílico que no podría llevarse a la sociedad actual. Sin embargo, ¿creéis que si la sociedad fuese educada desde pequeña con un sistema de educación rígido en el que se diese esa cierta madurez a las personas, llegadas ya a una edad como la etapa universitaria, podrían tener la gente cierta madurez para tomar ese tipo de decisiones sobre ellos mismos? Porque yo ahora mismo lo pienso y digo, es que si tengo un aprobado muy raspado, o si, por ejemplo, el profesor me pusiese un 4,2, yo me lo hubiera subido a 5. Yo pienso que sería mi manera de actuar. Y no sé si la sociedad podría funcionar correctamente de esa manera. Me recuerda un poco a todo esto que se ha comentado en algunos países escandinavos de el sueldo a todas personas mínimo. Que no sé si eran 1.000, 2.000... 2.000 euros de salario mínimo. Y es curioso porque se votó que no. Porque mucha gente pensó en que la sociedad se estancaría, ya que todo el mundo tendría una cierta base de ingresos básica. Y por ejemplo también comentamos que si eso pasase en España, mucha gente diría que sí para tener una excusa para no poder trabajar. Pero bueno, siempre viene con la característica que tenemos los españoles de devaluar un poco nuestra sociedad. También creo que eso va un poco ligado a vivir en un sistema capitalista. A lo mejor me estoy tirando muy de cabeza, pero yo lo veo así. En la antigua Grecia, por ejemplo, pues cada uno era consciente de lo que sabía, entendía en el mundo de una forma más diferente, no tan competitiva, no tan el dinero otorga la libertad como la tenemos ahora, que de hecho es un tema también bastante interesante que podríamos comentar otro día. Pero sí, desde luego, al tener esa idea tan capitalista, tan competitiva, intentamos llegar hacia el objetivo, que es conseguir dinero lo más rápido posible, de la forma más fácil posible, que es gracias a la tecnología también a lo que nos estamos acostumbrando, y eso poco a poco está haciendo que nos sea más complicado trabajar por nosotros mismos para conseguir las cosas que queremos. Perdón, me están pasando una nota, ¿puedo? Vale. Me gustaría remarcar que por favor la gente no utilizase el WhatsApp mientras estamos haciendo este podcast. No creo que sea lo mejor para el correcto funcionamiento de este. Menos pro, chicos. Vale, creo que hay una falta de comunicación entre los integrantes de este podcast. ¿Alguien quiere añadir algo al respecto? A ver, yo creo que debemos volver al tema que estamos hablando. Sí, centrarnos un poco. A ver, yo creo que en la ESO puede ser que pueda funcionar,
Porque al fin y al cabo, si repites segundo de... No. Los chavales no son lo suficientemente maduros en la ESO. A ver, dejadme que me explique. Yo creo que si educamos bien desde un principio, podría funcionar, porque al fin y al cabo, si repites segundo de la ESO, no era por... O sea, como que da igual, ¿no? Pasar con pocos conocimientos a tercero, porque es un nivel muy bajo y creo que te puedes adaptar siempre. Lo que pasa es en la universidad... O sea, en la universidad hay que pagar. En la universidad, si suspendes una asignatura, luego tienes que pagar más. Y a lo mejor hay gente que sacando un 1 no se puede pagar una segunda matrícula. Y por muy educada que esté, esa necesidad de tener que tener dinero para comer y cosas así. Claro, el factor económico es muy importante. Claro, yo creo que el factor económico es lo esencial. ¿Podría funcionar en una sociedad en la que todos podamos vivir bien sin... O sea, podemos vivir bien, tener una buena calidad de vida y que no dependamos de esas notas o de esos años que perdamos? Puede ser, pero yo ahí lo veo un poco complicado. Ahora, eso sí, me parece que en la ESO la gente no tendría ninguna responsabilidad para ello. Es que, por ejemplo, en mi instituto tiraban caca por la pila del cuarto de baño. Yo recuerdo que, por ejemplo, un compañero mío le quemó el pelo a otro en medio de clase. Y muchas cosas peores he oído en el instituto. No creo que haya gente preparada para eso a cierta edad. A ver, estoy de acuerdo, pero sobre todo si hubieses dejado acabar, yo creo que todo esto tiene que ver con eso, con el sistema educativo, con que queremos acabar rápido las cosas para ganarnos la vida y que nos fuercen un poco a tener el poder adquisitivo necesario para subsistir y poder evolucionar en lo que sería en términos del sistema capitalista. Por eso yo creo que la madurez mental viene dada por poder ver más allá del sistema en el que vivimos, ¿no? Y poder pensar, no estoy lo suficientemente preparado, soy consciente de ello. No querer simplemente decir, sí que lo estoy, aunque no sepa lo suficiente, pero quiero avanzar para así tener trabajo y ya olvidarme de todo esto, lo quiero dejar en el pasado. No, la gente estudia por saber y conocer, eso es lo que queremos realmente. Claro, pero en ese ya tendrías que tener, digamos, el pack comunista completo. Es decir, si tienes esa oportunidad de decir si pasas de curso o no, tendrías que tener también esa ayuda económica que debería darte esa tranquilidad de pensar, es que tengo que sacármelo rápido porque la sociedad me está presionando para tener un título y poder ganarme la vida. Si se centrase simplemente en el conocimiento, este sistema se podría llevar bien, aunque claro, habría que mirar el problema por todos los ángulos porque podría generar otro tipo de problemas. A ver, yo creo que también podría existir un problema que sería el de una persona que se lo curra mucho, como por ejemplo en nuestra clase, que nosotros estamos estudiando física, vemos gente que trabaja todos los días 5 horas, o sea, que está todo el día haciendo ejercicios. Y también, ¿no crees que sería un poco injusto, por así decirlo, que esas mismas personas que se lo ocurren tanto, al final acaben teniendo lo mismo que otras personas que no hagan tanto? Es decir, ¿habría gente que no haciendo nada podría conseguir lo mismo que esas personas que están haciendo mucho? ¿O de qué manera se les puede recompensar? Porque si al fin y al cabo te vas a evaluar tú mismo... A ver, volvemos otra vez a lo mismo de sistema capitalista, a mi parecer, por el sistema recompensa. No todo es una recompensa. La cosa en este sistema ideal que nosotros estamos visualizando es simplemente hacerlo por autoestima propia. Entonces no tiene que haber una recompensa. Es el hecho de que el trabajo implica recompensa del sistema capitalista, por lo que lo estamos ligando aquí y ahora. Y sí que es verdad que en el sistema capitalista que el trabajo implique recompensa es óptimo para la evolución del mismo, ¿no? Para el avance tecnológico, eso hace que sea un ambiente mucho más competitivo y que la gente trabaje para obtener recompensas, pues eso hace que evolucione muchísimo más deprisa. Interesante aportación, Alberto Altozano. Gracias. Sí, eso. Me ha gustado el enfoque que ha habido. Ha pasado de convertirse, de ser la tuerca prácticamente, a una conversación de intereconomía. Sí, ha sido todo muy variado. No, pero no, realmente no hay ningún prejuicio político aquí. Aquí queremos dejar la política de lado. Realmente somos todos apolíticos. Me encantan los comentarios de gente de nuestro podcast a 2 metros fuera del micrófono. No, pero Alberto, ríete más fuerte, coño. Si no, no son risas enlatadas de verdad. Pero sí, es cierto que para la propia mejora se necesita un incentivo. Y que nazca de ti mismo por amor al propio saber. Para que puedan hacer de ti mismo, tienes que haber tenido ya muchos años luchando tú contra digamos, tus demonios internos, tu propia
lo que te hace procrastinar y tener un hábito de trabajo tal que llegues a un punto en el que sabes que no necesitas cumplir cierto estándar, pero ya has llegado a un nivel de hábitos que te ha enseñado que el trabajo es algo necesario para tú sentirte lleno por dentro, que lo haces. Pero si aplicas eso a niños jóvenes que tienen hábitos algo anárquicos de momento, porque es normal, es como todos empezamos en la vida, pues va a ser muy complicado que empiecen desde cero en ese sentido. A ver, yo creo que lo de la recompensa es algo natural en el ser humano. Yo creo que solo, como dice Carlos, solo podría pasar si las personas fuesen ya muy mayores, hubieran pasado muchas cosas. Porque claro, o sea, una persona incluso menor de 40 años necesita recompensas en la vida. Siempre... No es por tema de dinero, yo creo. Aunque sea recompensa de que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien o alguna cosa. Pero yo creo que es algo natural, ¿no? Algo que, como ha dicho Alberto, es algo para que hagamos más deprisa, para que tengamos más innovación, más competencia. Claro, el problema puede ser cuando las personas paren de ser felices y simplemente entren en un bucle de competición que al final puede ser más improductivo que un poco de competición y un poco de tal. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, el tema recompensa es curioso porque ¿qué clase de recompensa tenían antiguamente, por ejemplo, en tiempos de Newton? Newton murió virgen, no ganaba dinero casi con la física, solo con los pocos libros que escribió. ¿De dónde sacaba este hombre la recompensa? Sin embargo, lo hacía. Quizá hacer las cosas por el amor al arte vale más que hacer las cosas por competición. ¿Qué opináis, chavales? Igualmente, gente como Newton se ha visto muy poca en la historia. Hay gente que tenga una curiosidad innata hacia cierto tema, pero en muchas otras ocasiones, y lo noto yo por mí mismo, muchas veces para que me nazca esa curiosidad, cuando he empezado a hacer algo, no me ha gustado de primeras. Por ejemplo, no sé, pongamos a hablarnos de historia o de temas de ingeniería. A lo mejor la primera vez que me presentaron ese tipo de materias, pues me daba un poco de rechazo incluso. Mira, por ejemplo, eso relaciono mucho con yo y el dibujo técnico, que era algo que en la ESO odiaba y en bachillerato me llegó a encantar. Y más que nada porque me sentía presionado por ese estándar de nota que se nos demanda si quieres llegar a cierta carrera, etcétera. Entonces, hay cosas que a lo mejor hasta que no has estado muy de lleno en ellas no puedes darte cuenta de que te gustan. Así que te surja eso de primeras es complicado. Es complicado y muchas veces se necesita cierto intensivo, que puede ser una recompensa o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, ¿de dónde crees que le salió a Newton, por ejemplo? Él fue desde los 20, 18 años, si no me equivoco, desde muy joven ya empezó con la física, a tope con ello, estudió por su cuenta. ¿De dónde surgió, según tú, esa recompensa, ese decir, quiero seguir esto, ha habido un incentivo en mí que me hace seguir queriendo estudiar la física? ¿Por qué crees que fue? Es que realmente hay muchas cosas que nos salen por propia naturaleza, por curiosidad natural desde niños. Hay gente que ha tenido una curiosidad desde niño respecto a cierto tema y la ha ido alimentando durante toda su vida. Pero también puede ser verdad que descubras lo que te puede apasionar en tu vida, lo que más te gusta hacer, a lo que le quieras dedicar tu tiempo a los 30 años, por ejemplo. Van Gogh empezó a pintar a los 30 y murió a los 40. Y a lo mejor, pues, en el resto de su vida, antes de los 30, como mucho pintaba en un papel un cerdo o yo qué sé, o a sus padres de pequeño, pero ya está. Y le dio por ponerse a pintar a esa edad. Entonces, es muy relativo cuando te puede empezar a gustar. Y realmente es como la vida misma. Es que imagínate, por ejemplo, que la vida sea un buffet de cosas. Un gran buffet de comida. Y te dicen desde pequeño, vale, tienes que escoger solo un plato, o 2 o 3, y comer de ellos durante toda tu vida. Claro, estás ahí de nuevo, ves tanta comida en el buffet, ¿qué coño eliges? Es que tienes tanto para elegir y ves tantas cosas. Es muy complicado. Entonces, por eso hay que forzar a hacer cosas incluso que de primera no te llaman. A lo mejor de primeras ves coles de Bruselas y te dan puto asco, pero las pruebas y te puedes volver adicto a ellas. A ver, yo creo que, por ejemplo, el caso de Newton o Maxwell, por ejemplo, o gente así excepcional, es eso, es un caso excepcional, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos ver es un modo de que la sociedad en general
esté a gusto, sea productiva y tal. Lo que pasa es que, claro, yo creo que eso es otro tipo de gente. O sea, a veces nace gente que no tiene la necesidad de tener una recompensa por lo que sea, por genética o por hábito, no lo sé. Pero, no sé, yo veo que sobre todo en el tema de estudios hay muy poca gente que por su cuenta, por puro placer, haga ciertas cosas. En el tema de idiomas, fíjate, puede que cambie un poco. Hay gente que aprende idiomas, pero no mucha gente. Si consideramos, por ejemplo, el número de personas que hacen deporte por gusto y el número de personas que estudian física por gusto, yo creo que el porcentaje de gente que hace deporte es mucho mayor. Entonces, quizás sí que tiene algo que ver en la naturaleza del ser humano, ¿no? Porque, o sea, mantenernos en forma, estar activos, estar haciendo deporte es algo que nos llena a mucha gente. En el caso de estudios lo veo un poco más difícil. Pero bueno, ¿tú qué piensas, Alberto? A ver, yo siempre que al final acabo en algún pensamiento de esto, siempre me gusta irme a la típica época en la que existían los nobles que no tenían nada que hacer, que vivían de las rentas. Esas personas vivieron toda su vida sin ningún objetivo. De ahí surgió el existencialismo, el hecho de que se preguntase, de que dijesen ¿qué hacemos aquí? ¿Qué somos? Al final uno encuentra lo que es, encuentra lo que quiere hacer y encuentra esa inspiración. Si tú te mueres de aburrimiento todo el día, pues al final dices, joder, quiero hacer algo con mi vida. Y no sé, al menos a mí sí que he tenido esos momentos en mi vida en los que te preguntas ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Y es en esos momentos en los que yo creo que uno se debe centrar en eso para llegar a completarse a sí mismo. Y volviendo al tema otra vez de si eso se puede aplicar al sistema educativo, si realmente podemos aplicar todo esto a pasar de curso y ya está, hasta que sintamos vocación por lo que estamos estudiando y nos dediquemos plenamente a ello. Y si yo acabo la carrera de física, no tengo ni puta idea, y al menos en el sistema actual soy un parásito que simplemente se dedica a vivir de algo que he dicho que he estudiado pero realmente no tengo ni idea y no tengo vocación, pero ya tengo el título. Uno entonces podría acabar la carrera de física sin sentir vocación por lo que ha hecho, sin sentir que realmente le gusta, le apasiona. Esa gente serían parásitos del sistema. Por eso yo creo que al menos en el sistema capitalista, otra vez, en el que vivimos, no se puede aplicar eso. Y sí que se tienen que poner ciertas recompensas. Me has dejado sin palabras, Alberto. No, pero sí, realmente el hecho de... me he puesto a pensar un poco el hecho de que consideres una persona que acaba algo sin vocación un parásito. Y me ha hecho reflexionar en parte. Porque realmente puedes tener los conocimientos técnicos. Imagínate que tus padres te obligan a estudiar Derecho porque es una carrera que han considerado valiosa durante toda su vida, o medicina o algo así, o todos tus padres y abuelos han sido abogados, tú también tienes que ser abogado. Y te hacen estudiar eso. Puedes llegar a ser medianamente bueno. Pero claro, si no tienes eso que te llama a mejorarte siempre y simplemente intentas cubrir unos estándares que te ponen, como puede ser el sistema educativo, no llegas a brillar. Puedes llegar a ser un abogado mediocre. Pero también está el plantearte, si tus padres te obligan a estudiar Derecho y puedes llegar a ser un abogado mediocre, pero después, imagínate que te quieres dedicar, no sé, a la música, tocas el piano y lo tocas muy bien. Claro, de pasar de ser un abogado mediocre a un pianista excelente, yo creo que tendrían que dejarte a ir con la opción de ser un pianista excelente, por ejemplo, y ganarte la vida con ello. A ver, yo creo que en el sentido de que te obligan y ser mediocre, yo creo que puede pasar algo diferente, ¿no? Yo creo que hay gente que no le gusta lo que hace, simplemente a lo mejor quiere dinero, que es totalmente respetable, y que son parásitos del sistema. Ellos simplemente se han dedicado a estudiar algo porque querían dinero. Y no sé, yo lo veo lícito. Es decir, a lo mejor no te apasiona, pero si haces tu trabajo medianamente bien, medianamente, a lo mejor no eres excelente, pero cubres tu función, yo creo que está bien. Y también no nos olvidemos de que Ramón y Cajal, por ejemplo, a él no le gustaba la medicina. Y a él le obligaron a estudiar medicina. Y él lo odiaba, o sea, él quería ser artista. Él intentó entrar en un colegio para pintar y lo rechazaron porque era muy malo. Y al final con la medicina le fueron obligando y acabó muy lejos. ¿Qué habías dicho que quería estudiar, Ramón y Cajal? Arte. Quería pintar, quería tal. Todo eso me lo contó un profesor de lengua
y la verdad es que me chocó bastante. Coño, qué curioso, porque al final lo que inventó, a grandes rasgos, pese a que fue uno de los grandes genios de la medicina española, fue a tintar neuronas, básicamente. O sea, que quería estudiar pintura, tintó neuronas. Bien. A ver, sí, o sea, tienes razón. Obviamente, como a él le encantaba, intentó meterlo, pero realmente yo creo que para hacer un descubrimiento así, no es solo saber pintar, también tienes que haber investigado un montón para ser de los mejores del mundo. A ver, al final lo que descubrió fue que en vez de simplemente ser una neurona que se extiende por todo el cuerpo, bueno, hasta donde yo tengo entendido, él tintó las neuronas para ver que efectivamente había una separación entre ellas y es por eso le dieron el premio Nobel, principalmente. Esta historia yo creo que me ha hecho redirigir el tema y realmente me he dado cuenta que no tiene que ver con que seas un parásito por la sociedad o no, porque tú puedes llegar a ser realmente bueno en algo que quizá no te apasiona. Yo creo que está más relacionado con ser una persona que se siente llena o no. Porque puedes ser muy bueno, por ejemplo, en arquitectura, pero que no te apasione. Y creo que no hay nada más triste que dedicarle mucho tiempo de tu vida a algo que no te apasiona. Y puedes llegar lejos, pero yo creo que hay que hacer una pequeña visión individualista en ese punto y ver cómo serías tú más feliz y más que nada en una sociedad actual en la que te permite más margen de habilidad. No es necesario que estés trabajando en cierto puesto de trabajo tú mismo, porque hay 7.000 millones de personas en el mundo y alguien más que le apasione puede hacer ese trabajo. Joder, me estoy dando cuenta de que esto de los podcasts puede ayudar a desarrollar una cierta catarsis. ¿Sabéis lo que es la catarsis? La cura mediante la palabra. Una liberación personal de quien lo esté escuchando. Mediante la palabra, esto puede llegar a ser maravilloso. Bueno, antes de continuar con el podcast me gustaría, porque es que creo que hemos hablado mucho sobre física, sobre nuestra vida personal, creo que deberíamos hacer... Sobre física no, sobre estudiar física. Sí, deberíamos hacer una pequeña introducción de nosotros mismos, y es que somos 3 humildes estudiantes de la Facultad de Física de Valencia. Lo de humilde es muy populista, tío. Humildes porque tampoco es que aprobemos mucho, entonces, al menos yo... Vale, sí, humildes. La humildad ante todo. Era por hacer una pequeña introducción, por eso poníamos el ejemplo de Newton, de física, para que la gente nos conozca un poco. Me gustaría saber cuánto llevamos de podcast. Más que nada para hacerlo ameno. Cuando queráis darle fin a esto, si alguien más tiene algo que añadir. A ver, llevamos 23 minutos. Yo creo que podemos estar un tiempo más, ¿no? Yo creo que podemos seguir un poco más de tiempo con esta conversación para más o menos media hora, 40 minutos, algo así. También podemos tocar otros temas, es decir, vale, empezamos con un tema, pero podemos movernos y podemos hablar de varias cosas. Es que me recuerda a las sobremesas cuando dices, venga, pues vamos a echar tiempo. ¿Alguien se echa unas cartas? A ver, para llegar a la media hora, si queréis, siguiendo la línea del discurso anterior, por no meternos en otra zarza, podríamos plantearnos, a ver hasta dónde llegamos, aunque es un tema muy espeso, ¿realmente se puede llegar a la realización personal en el sistema actual por las leyes sociales que tenemos ahora mismo? A ver, yo creo que es bastante dura esa pregunta, ¿no? Yo creo que es bastante complicado de... Claro, o sea, ¿qué es la realización personal? O sea, hay gente que... Es un término algo vago así expresado, así que me gustaría un poco de más nitidez en tu pregunta para poder responderla bien. A ver, me refiero... Si yo siempre he pensado desde que era pequeño, ¡buah! Es que me encantaría algún día pasar de todo esto, irme al campo, tener una casa de campo, tener unos cuantos libros ahí, comprarme cuantos libros quiera. Lo único que quiero es tener un poquito de dinero para libros y ponerme una huerta, ponerme ahí totalmente off the grid, como se diría en inglés, que es vivir sin ponerte en la red de electricidad, de agua, simplemente tú mismo, con tus tomates, con tus cebollas, con tus planticas. Y esa para mí sería mi realización personal. ¿Y cuánta gente habrá tenido esa idea loca de, buah, es que me encantaría hacer tal y con eso ya se acabaría mi vida? Pero quizá un poco por el tema de la sociedad, cómo está formada actualmente. Al final hemos acabado yendo a la universidad, pero porque no hemos querido irnos del lado de los nuestros, muchos. Y hemos seguido aquí, yendo a la universidad y luego currando para seguir en esta sociedad. ¿Hasta qué punto somos esclavos de seguir en este ciclo, vendiendo nuestro
proyecto de vida, realización personal realmente, más interior, podríamos decir. A ver, yo la verdad es que en muchas ocasiones me he visto forzado a seguir un cierto camino, porque a mí a lo mejor en tercera eso, a mí no me interesaba nada el instituto. O yo tenía otro planteamiento de estudiar o ganas de hacer otras cosas. Pero creo que cuando somos jóvenes necesitamos un poco un camino que seguir, ¿no? Porque si vamos a lo loco, a lo que nos apetece en ese momento, puede que nos condenemos para siempre. Es decir, si a ti te apetece a los 15 años y dices, vale, el sueño de mi vida es irme al campo. Y hasta los 30 eres feliz, pero luego te das cuenta de que has cometido un error. Yo creo que sería, en plan, sería duro aceptarlo, la verdad. Un último punto que quiero hacer es que, sí, es verdad, yo no lo hice. No, ahora mismo no estoy en el campo, de hecho estoy grabando un maravilloso podcast con 2 colegas de la universidad, pero yo creo que todo el mundo ha hecho ese pulso, ¿no? Con la vida de, ¿dejo la sociedad, me voy a vivir la vida que yo quiero? ¿O dejo que la vida, que la sociedad, perdón, dirija un poco mi vida? Yo creo que todos hemos tenido ese pulso y al final todos los perdemos. Y ese perder el pulso y acabar dejando que la sociedad te absorba es madurar en parte también. Y sí, tienes razón. A los 30 puedes estar apenado porque dejaste la sociedad, pero yo creo que es un poco esa falta de interacción social la que nos hace no irnos de la sociedad y quedarnos en ella. También tiene mucho que ver lo que hemos comentado antes, el camino que tienes que seguir. Si lo haces con 15 años, no conozco a nadie que con los 15 años haya tenido las cosas claras. Así que la juventud, yo creo que, sobre todo lo que has dicho, realización personal, me imagino, laboralmente, o la huella que estás dejando tú en el mundo, yo creo que para ello tienes que probar muchas cosas antes, probar de ti mismo en muchos ámbitos, de manera que puedas tener cierta certeza de que esto es lo tuyo, que esto es lo que te hace feliz. Es como lo que he dicho yo antes, la metáfora que he puesto del buffet. Tienes que probar varias comidas hasta saber qué es lo que quieres estar comiendo. Y por esa misma razón, el pensar en irte al campo, quizá piensas que es lo que te va a hacer feliz en ese momento. Pero, y no digo 30 años, es muy posible que a los 2 años ya estés arrepentido. Porque es una opción que has podido tomar cuando tú estés muy encendido emocionalmente. A lo mejor has estado de exámenes finales y dices, ya está, no aguanto esto y me lo dejo. Pero quizá te puedes arrepentir en el futuro. Yo creo que tienes que haber vivido suficientes experiencias o haber estado de exámenes suficientemente tiempo para tener claro si realmente te merece la pena o no. Yo creo que la palabra arrepentirse no es la palabra. Si tú realmente lo deseas en un momento de tu vida, por muy emocional, como tú has dicho, que fuese, vaya, en su momento, al final no es arrepentimiento, sino el hecho de que la gente cambia y a lo mejor estando allí solo te arrepientes, pero porque tú cambias la idea de que tú tenías de vivir en el campo y dices, joder, a lo mejor esto no es como yo me lo planteaba. Obviamente la gente cambia de opinión y al final puedes acabar arrepintiéndote, pero si realmente es lo que querías, yo al menos me lanzaría de cabeza con ello. A ver, yo creo que también un poco la sociedad castiga o ve mal a esa gente que lo ha dejado todo y luego fracasa. Es decir, yo me acuerdo cuando estaban empezando los youtubers al principio, que se dejaban en institutos, se dejaban en la universidad, la gente lo veía fatal porque decía, joder, te estás dando tu futuro a perder. Y oye, quizá podrían haber fracasado. Muchos a lo mejor lo han hecho y ni siquiera sabemos quiénes son. Y seguramente los vean como unos perdedores. Su familia le estará diciendo, joder, ¿por qué has hecho esto? O sus amigos y tal. Sí que es verdad que a veces tenemos que lanzarnos, ¿no? Pero yo creo que casi nadie lo hace. Solo cuando sabes que te va a ir bien durante mucho tiempo. O que puedes vivir el resto de tu vida con ese tiempo que has empleado en lo que a ti te gustaba. Como por ejemplo de un deportista, ¿no? Que a lo mejor no va a la universidad, pero el LeBron James está 10 años jugando al baloncesto y tiene de sobra para vivir varias vidas. Efectivamente es como tú has dicho, nos solemos fijar en este tipo de casos en el que brilla, incluso en el que tiene suficientemente suerte o ha tenido la suficiente disposición, un cúmulo de muchas cosas que le ha hecho poder ser bueno en su materia. Pero claro, las historias que no conocemos es la de mucha gente que ha fracasado o que lo ha intentado y al final se ha vuelto con las manos vacías a casa. Y es por eso que es castigado los caminos arriesgados por esta sociedad. Y
se aconseja siempre ir por el camino seguro, por los padres, porque más que nada los padres también han ido por el camino seguro. Y realmente todo lo que te dicen, todos los que te dicen eso han ido por el camino seguro. Incluso los que vamos por el camino seguro también solemos recomendar que vayamos por el camino seguro. Pero al mismo tiempo es una combinación de varios factores. Es el conocer si quieres dejar lo que estás haciendo por otra cosa, el verte con suficientes habilidades y un cierto número de ahorros para poder decir, vale, he estado trabajando de psicólogo como 7 años, he ahorrado un dinero, pero a mí lo que realmente me apasiona es hacer campeonatos de cubos de Rubik. Y ya tengo un cierto nivel de cubos de Rubik, he ganado un par, voy a dejar mi vida solo para resolver el cubo de Rubik y forrarme mucho con eso. O no mirar el dinero, sino simplemente porque es lo que te apasiona y te da igual que ganes más en la otra cosa si puedes vivir con lo de lo otro. Eso también depende de la orientación materialista que tienes y en el punto de tu vida en el que estás. Quizás si has ganado suficiente dinero en tu vida y te das cuenta de que todo ese dinero, por mucho más que ganes, ya has llegado a un tope en el que no crees que afecta a tu felicidad, realmente ese tipo de personas estarían más preparadas a tomar un camino en el que vayan a hacer lo que realmente les gusta y no se dejen llevar por el materialismo. Bueno, recapitulando, entonces sí, podemos llegar a la realización personal en el sistema actual en el que vivimos, pero la gente solo suele dar el salto, solo y únicamente, cuando ya tiene el camino ya hecho. Es decir, al principio, pues quien quiere ser youtuber, por ejemplo, empieza estudiando alguna cosilla, luego trabajando de algo, y ya cuando ve que tiene un cierto nivel de suscriptores, un cierto nivel de dinero, pues ya da el salto. Sí, pero aún así me parece un poco triste, ¿no? Que todo aquel que no consigue dar el salto o que no tiene iniciativa para dar el salto no pueda llegar a vivir la vida que desea. O aquel que el salto que quiere hacer es tan grande que no puede empezarlo poco a poco, sino que lo tendría que hacer de una forma abrupta. Tampoco pueden llegar a hacerlo. Parece que restringe un poco, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a una buena conclusión. Sí, por lo último que quería aportar era que realmente vemos también poca gente que tiene éxito en lo suyo. Y de hecho, nosotros estamos hablando desde el punto de vista de personas que no tienen mucho éxito en ese sentido. O sea que quizás estemos un poco especulando. Pero tiene que ver mucho. Es quizá algo como la selección natural. Imagínate que hay 1000 productores de música electrónica, pero al final solo acaba triunfando 2 o 3. Aquellos serán los que tengan más horas detrás suya que hayan echado para ser buenos en ello, y los que ya han tenido también cierto equilibrio emocional para poder ir por ese camino, porque es un camino duro. El hecho de que también hay poca gente que esté en lo alto, no tiene por qué ser en música, sino en política, en deporte, o incluso si eres físico y has querido dedicarle muchas horas y ahora estás trabajando en el CERN. Hay poca gente, porque también hay poca gente dispuesta a seguir ese camino porque es emocionalmente duro. Y no mucha gente, la gran mayoría de la gente, no está dispuesta a seguirlo. Así que también tiene un poco que ver con eso, es en parte meritócrata. El que está ahí es porque ha tenido la suficiente perseverancia y quizá ciertos factores de suerte que le han llevado a estar ahí. Ahora un poco de ayuda personal de la casa, que bueno, este tema sí que lo he pensado más de una vez, por eso lo he sacado, soy adepto en este tema. Para todo aquel que aún no tenga claro cuál es ese camino que quiere llevar o esa idea que quiere seguir, yo al menos lo que hago para tener las cosas claras es, bueno, a mi parecer al menos, la tecnología no nos como que nos ciega de lo que realmente queremos y nos absorbe demasiado tiempo, nos da casi dopamina gratuita, con lo cual no nos ayuda a tener claras nuestras ideas, a mi parecer, sobre todo con el tema de la información instantánea y todo el rollo. Yo lo que hago muchas veces, y recomiendo hacer, es hacer un día sin tecnología, totalmente. Olvidarse de todo, en plan, nada. Lo llamo día sin dopamina. Y es maravilloso, la verdad, porque te ayuda a centrarte en las ideas y... no sé. Lo recomiendo, si alguien se encuentra en esa posición. Pues justo ahora que lo dices, yo hace no mucho tiempo vi en un vídeo de YouTube una forma para
para dejar atrás esos pensamientos negativos o ciertas cosas que nos ciegan. Y era básicamente eso, lo que tú has dicho, un día sin dopamina. Pero era como más a lo bestia, ¿sabes? O sea, era solo un vaso de agua, un boli y unos folios. Y pasar todo el día así, sin comida, que te guste, sin nada. Y sí que es verdad que a lo mejor la tecnología nos ha cegado un poco, pero también hay que ver que en algunos casos ha ayudado mucho a ciertas personas que no tenían nada, ningún amigo, no tenían nada, y a lo mejor en los juegos, por ejemplo, han tenido ahí un resguardo. Que sea bueno para ellos o malo, no sé, pero quizá en ese momento, esos años han sido más felices. Seguro que a más de uno le ha pasado que en la ESO o en cualquier cosa, pues no le apetecía salir mucho, y quizá jugando con amigos que eran de otros sitios o lo que sea, jugando a la Play, se lo pasaba súper bien por las noches y no tenía ese pensamiento de sentirse mal porque no salía, que yo creo que muchas veces pasa, cuando no tienes nada que hacer y todo el mundo sale y a ti no te apetece y te quedas en casa, puede ser un poco malo. Sí, al fin y al cabo eso es la vida misma, es prueba y error. Decir lo que crees que es mejor para ti en ese momento, probarlo, quizá darte cuenta de que no, e ir probando cosas nuevas y al final es seguir creciendo y seguir ese camino. Bien, creo que hemos sacado ya ciertas conclusiones de aquí. Primero, creo que ninguno estamos de acuerdo en lo que tendríamos que evaluarnos a nosotros mismos, o por lo menos que la sociedad no está preparada para ello. Segundo, casi que a tope a seguir tu sueño, ¿no? Esa era la otra. Claro, pero siempre, sí, a tope a seguir tu sueño, pero al mismo tiempo tienes que tener cuenta de lo duro que sería seguir tu sueño y que es un camino muy emocionalmente duro. ¿Y alguna conclusión más que queráis remarcar? Sí, ya para acabar el programa, ¿no? Me gustaría, bueno, el podcast, como queréis llamarlo, me gustaría, ya hemos dicho que el nombre era un nombre provisional. Y bueno, ya mucha gente habrá visto que hemos nombrado mucho la ESO, la Play 4, hemos nombrado mucho jugar por las noches, eso hay mucha gente que no lo ha tenido a mano. Podríamos llamarlo la hora de los millennials o los millennials y el café. ¿Qué os parece? A mí me gusta más. Sí, la verdad es que yo lo veo mejor idea que lo de Three Guys, One Topic. Además porque yo creo que el propósito no es hablar de un solo tema, sino de ir fluyendo de un tema a otro. Y la verdad es que además un título en español o algo más actual, la verdad es que yo lo veo bastante mejor. Y encima aquí Alberto, que antes ha estado bebiendo su café, ha tenido la inspiración. Yo creo que sería un buen nombre, la verdad, para el próximo episodio. Me gusta, lo compro como nombre para el segundo podcast. Ahora habrá que ver cuál será para el tercer podcast. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os hayáis llevado muchas buenas conclusiones a casa, que os haya hecho reflexionar. Y más que nada era para eso, para los oyentes, los pocos oyentes que tengamos, los amigos con los que compartamos esto. Esperemos que haya podido servirles para inspirarles, quizá tocar alguna parte de ellos o algún tema en el que no le habían dado suficientes vueltas. Y nada más, nos vemos la próxima semana.